Bienvenidos al episodio número 26 de Money Geeks. En este episodio vamos a hablar sobre nuestros mentores de Josué y míos que a lo largo de nuestra vida hemos escuchado y hemos aprendido y han formado realmente la forma en la que nosotros hoy en día vemos la vida, los negocios, las amistades. Vaya, aquí pusimos una lista de estos mentores, pero estoy muy seguro que hay muchísimos más que a lo mejor no logramos acordarnos de los nombres, pero yo sé perfectamente que están acá en nuestros corazones y en nuestras mentes. Pueden ser mentores que vimos alguno de sus videos en YouTube, fuimos a alguna conferencia, o incluso mentores con los que realmente convivimos y nos conocemos. Un mentor no necesariamente tiene que ser esa persona que estuvo aquí a tu lado y te estuvo enseñando y mentoreando y coachando, por así decirlo, frente a frente. Un mentor puede ser incluso una persona que en teoría puede no existir. El punto de un mentor es una persona o alguien que de la cual hayas aprendido algo que te haya funcionado para tu vida. Yo, por ejemplo, puse a mentores que en efecto existen, pero también puse algún personaje de algún videojuego que por la historia que tiene me inspiró a hacer los sueños que tengo hoy en día y que los he estado cumpliendo, me voy a atrever a decir. O películas que hemos visto, pueden ser escenas. Una película que a mí se me viene luego a la mente es la de esta del Juego de Honor, creo que se llama. Es de un entrenador de tez negra que lucha contra esta idea, ¿no? De que todos los jugadores de baloncesto, pues nadie los quería y que no, pues es que lo único que son buenos son para ser jugadores de baloncesto. Y aún así eran malísimos, o sea, ni siquiera les iba bien en los torneos. Llega este entrenador y los pone en línea y les dice, una de las cosas que más hicieron boom en esta película fue que les puso una regla de que, oye, si quieres seguir entrenando conmigo, tienes que sacar una calificación mayor, un promedio. Si no, estás fuera del equipo. Y todos se alarmaron de que, ¿cómo? O sea, entonces este tipo de cambios son los que a mí me han estado formando cosas de películas. Por ejemplo, dime uno de tus mentores. ¿Y por qué? Pues fíjate que uno de mis maestros de física, que lamentablemente ya falleció, el ingeniero Vieites, me enseñó una lección muy importante que me ha acompañado durante muchos años de mi vida, ¿no? Desde que me lo dijo, y fue que me dijo: nada es gratis en el universo, ¿no? Porque dice, todo, como dicen las leyes de Newton, ¿no? A toda acción corresponde una reacción. Entonces, muchas veces nosotros estamos esperando a que las cosas sucedan, a que algo pase, a que nos llegue cierta cosa, sin tener en cuenta que primero nosotros tenemos que crear el efecto que provoca la consecuencia. Si yo no estoy haciendo absolutamente nada, no va a venir el universo a decirme, esto es gratis, esto era para ti, de siempre, y ahí está. No, yo tengo que, en la escuela era así, yo tengo que esforzarme, yo tengo que aprender, yo tengo que investigar, yo tengo que estudiar para poder sacar una nota buena en el examen. Tengo que poner atención en primer lugar. Entonces, esta enseñanza tan simple, ¿no? Hablando de la física, pero que se traslada a todos los aspectos de la vida, es esto. Siempre uno tiene que tomar el papel de yo voy a provocar que algo suceda y entonces va a existir. No antes, no después. Hasta que yo haga algo es cuando se va a manifestar el efecto. Y algo que no puse en la lista que me parece muy interesante, que yo siempre lo he dicho, una de mis más grandes mentoras en la vida ha sido mi abuelita. O sea, antes del ingeniero Benítez, ¿no? Y yo he compartido esta historia en mi newsletter, ¿no? Que hablo cuando plantamos un aguacate. Y esta historia está muy padre porque yo era un niño, quería todo de inmediato, quería las cosas, pues es un niño caprichoso, es desesperado, impaciente, ¿no?
Entonces yo decía, ok, vamos a plantar el árbol de aguacate y en poquito tiempo vamos a tener aguacates, que me gustaban muchísimo, ¿no? Bueno, que me gustan mucho. Porque así lo veía con el maíz. Normalmente sembrábamos el maíz por ahí de diciembre y más o menos en marzo ya teníamos los elotes listos y me podía hacer los esquites mi abuelita que me encantan. Entonces yo dije, con el aguacate va a ser igual, plantamos el árbol. El árbol empieza a crecer, pasaba el tiempo, yo no veía resultados y le decía a mi abuelita, creo que este árbol no funciona. Este árbol ya hay que cortarlo, nada más está ocupando aquí espacio, mejor córtalo. Y mi abuelita me decía, ten paciencia, el fruto se va a dar, pero aguanta. Y bueno, ok, no se cortó el árbol, ¿no? Pasó otro año y le decía lo mismo yo a mi abuelita, ya corta el árbol. O sea, ves, este árbol no sirve. El árbol de ciruelas ya dio, el higo ya dio, el durazno ya dio. Crecieron árboles de limones, ¿no? Sin semilla. Y daban a cada ratito y yo decía, el aguacate, este no funciona. Me decía, no, tú tranquilo, vas a ver, espérate. Tuvieron que pasar 5 años hasta que nos pudimos comer los primeros aguacates de ese árbol. Y me enseñó ahí ella, a través de esta lección, que el fruto sí se da, que las cosas sí suceden, pero todo a su tiempo, todo en su proceso. No hay ningún árbol que sea igual al otro. Y hace poco estaba yo ahí en su casa, allá en el pueblo, en Tetla, Tlaxcala, y me decían mis tías, mira, el aguacate está lleno de flores, lleno de flores. Han pasado como, ¿cuántos años? Yo creo que cuando el aguacate empezó a dar yo tenía como 10 años y ahorita tengo 37. Han pasado 27 años que ese árbol ha estado dando aguacates durante mucho tiempo. Bueno, todos estos años. Me dicen, ahora está lleno de flores, va a haber muchísimos aguacates este año. Y yo digo, claro, o sea, es como es la vida. No hay nada que suceda de inmediato, hay muchas cosas que tú no puedes acelerar, que tienes que tener paciencia, esperar, y que se va a ir dando, y que se va dando, y se va dando, y se va dando, y seguirá dando, ¿no? Ese árbol quizá viva más que yo, probablemente. Entonces, esa ha sido una de las lecciones más interesantes para mí, y ahí aprendí, como le decía a uno de mis socios un día, ahí aprendí todo lo que necesitaba aprender de la vida, ¿no? Gracias a la paciencia de sembrar, lo que siembras lo vas a cosechar, quizá no en el tiempo que tú estás esperando, pero que si lo haces bien, te puede dar una cosecha de por vida. Algo que yo aprendí, por ejemplo, igual de mis principales mentores, que han sido mis padres. Por ejemplo, mi papá. Él es una persona sumamente sabia. De esos señores que tú le puedes preguntar cualquier cosa de cultura general y te la responde. O sea, es sabio. Y también le aprendí mucho, o sea, bueno, para empezar ese amor por conocer cosas, igual y con también elegí ingeniería por mi padre, de que yo notaba esa pasión que tenía por aprender algo nuevo, siempre lo veía como que leyendo algo, o hoy en día, por ejemplo, ya cuando le enseñamos a usar YouTube, y él pone YouTube, se pone a ver videos así como de documentales o casi que te explican el cómo funciona, entonces yo por eso elegí ingeniería. Algo que también le resalto mucho a mi papá es la nobleza y la atención que tiene con las personas. Cuando él habla con las personas, vaya, por ejemplo, en su trabajo, tiene mucha pasión por su trabajo. Es de las pocas personas que de verdad dices, wow, de verdad que lo que estudiaste lo ejerces y lo ejerces con pasión y con amor. Porque sí me ha tocado ver que incluso hay, como médico, hay consultas médicas que incluso las ha dado gratis. Él viene de un pueblo. Entonces cuando era chiquito siempre íbamos de viaje a ese pueblo. Y yo, pues, a pesar de ser chiquito, o sea, en la primaria, principios de primaria o antes, yo notaba que la gente lo buscaba y siempre, y Daniel, ¿dónde está? Y a veces ni siquiera tenían para pagarle la consulta. O le pagaban de trueque, ¿sabes? De que con comida o arroz.
no diré gallinas, porque no sé si era así o no, pero casi, ¿no? Pero lo querían muchísimo. Y mi papá, a pesar de que a veces no cobraba sus consultas, siempre le destaqué ese gusto de esa pasión por cuidar a las personas, por sanar a las personas. Vaya, como médico se supone que puedes ganar mucho dinero, pero mi papá en su lugar renunció a estar ganando mucho dinero y estar dando consultas aquí en la ciudad. Y él, literalmente, él trabajaba aquí de entre semana dando consultas y los fines de semana se iba al pueblo, se iba el viernes en la noche y regresaba el domingo en la noche en camión, en autobús, porque pues no había ni siquiera avión, o a veces hasta en coche se iba manejando. El viaje eran como 8 horas, 9 horas. Y así la noche se levantaba hasta allá y daba las consultas y se regresaba. Y no se quejaba. Y uno diría, no, pues es que está trabajando para traer dinero a tu casa. Sí, pero te estoy diciendo que a veces ni siquiera le pagaban. Es porque realmente tenía muchísima pasión por su área, por lo que él hace, y eso muy pocas personas lo tienen. No hay muchas historias que conozco que están sumamente infelices con su trabajo y se están quejando todo el tiempo. Vaya, mi papá se pudo haber estado quejando de estar viajando todo el tiempo y que no le pagaran, y al menos yo nunca lo escuché quejarse. Y luego las personas aquí a la casa vienen y tocan buscándolo, de que, oh, es que yo lo conozco, soy del pueblo, ya nos conocimos. Y yo bien encantado, yo bien gustosos, hablo con estas personas. Pero es algo que yo le aprendí mucho a mi papá. A mi mamá, por ejemplo, también le aprendí el sentido de más, ya más lógico, ¿no? Ok, ser de corazón es muy bueno, pero no lo es todo. Si haces todo de corazón, puede no ser muy rentable para uno mismo. Entonces yo de mi mamá aprendí el valor de ser responsable, de hacer las cosas bien, tener ese ojo a los detalles. Por ejemplo, mi mamá siempre decía, ella fue siempre la que cambiaba y movía las cosas aquí en la casa. Y yo, pues ¿para qué, no? O sea, yo con que la mesa esté, pues estoy bien. Y decía, no, o sea, siempre hay que buscar la comodidad. O sea, si bien hay que conformarse con lo que uno tiene, hay que buscar ser mejor, hay que superarse. Y si tu calidad de vida puede mejorar modificando tu casa, cambiando los muebles, hazlo. Siempre ve un paso más allá. También date a valer. De hecho, este tema de las finanzas yo lo saqué por mi mamá. Mi mamá no es financiera, pero fue la que me empujó a sacar mi primera tarjeta de débito, de esas cuentas para menores de edad. Y fue la que me enseñó el ahorro, fue la que me dio como que las más duras lecciones en el sentido de, digo, si tú quieres tus videojuegos, tú te los compras. Yo te doy el dinero, sí, pero pues tú sabrás qué haces con él. O lo ahorras o te lo gastas. Pues si tú quieres un videojuego, es tu problema. Entonces ahí aprendí el valor de comprar, vender. Yo vendía mis videojuegos. Entonces, a pesar de que mi mamá no tenía esta experiencia o estos grandes conocimientos sobre finanzas, me enseñó muchas cosas y creo que ella realmente sentó mi base sumamente sólida para formarme el financiero que hoy en día soy. Y que lo hizo de forma quizá inconsciente. O sea, yo a lo mejor yo estoy seguro de que mi mamá no le pasaba por aquí que yo iba a ser experto en finanzas. Entonces, pero mis principales mentores sí son mis padres en ese sentido. Wow, qué padre. Y es que uno siempre puede aprender de la gente que está más cercana a uno, ¿no? Pero bueno, ya avanzando en la vida te empiezas a encontrar con personas distintas y a veces por azares del destino. Por ejemplo, uno de mis mentores, que fue el primer mentor ya con el título y todo, ¿no? Porque él me lo dijo, que se llama Giovanni Mattei, que ahorita es dueño de una empresa. Fue el primer empresario que yo conocí, que ya había hecho muchos negocios y que me adentró en este mundo, no solo de los negocios, sino del desarrollo personal. Entonces, este Giovanni, y fue muy curiosa la historia, o sea, una de mis amigas sabía que a mí me gustaban los negocios, y un día me dice, oye Josué, a ti que te encantan los negocios, vamos a tener una reunión, pero la vamos a hacer en el McDonald's, que nos patrocina, que está cerca de tu trabajo, ¿no? Vamos a ir a la hora de la comida para que estés ahí
escuches esta reunión, ¿no? Yo ya sabía más o menos de qué iba la reunión, porque mi mamá siempre ha hecho network marketing, siempre ha hecho multinivel, y yo sabía cómo eran esas reuniones y yo dije, bueno, voy a ir porque me van a invitar a comer, pero pues nada más voy a escuchar y voy a decir que no a la oportunidad de negocio. Llega este Giovanni y empieza a explicar, porque yo al principio vendía productos del cuidado de la piel. Empieza a explicar un producto muy novedoso que borraba las arrugas en segundos, ¿no? Y yo dije, wow, esto toda la gente lo quiere. Porque yo también he sido muy vanidoso alguna vez en mi vida. Y me dice, tú haz cuentas, o sea, si el producto te cuesta 60 pesos y lo vendes en 200, ¿cuánto dinero vas a ganar, no? Y yo, claro, como matemático, como financiero, que yo era financiero como desde niño sin saberlo, yo dije, claro que sí, aquí hay mucho dinero. Y pues decidí entrar al negocio más por tener cercanía con este empresario que todo lo explicaba de forma tan clara, de forma tan concisa y siempre estaba dispuesto a enseñar. Y gracias a él fue el que me introdujo en todo este mundo de siempre estar aprendiendo. Recuerdo que él instituyó un club que se llamaba el Club de las 8 a.m., donde todos los días, de lunes a viernes, algún mentor nos daba cierto curso, cierta enseñanza, cierto aprendizaje de media hora acerca de temas de desarrollo, ¿no? Negocios, liderazgo, cultura organizacional, emprendimiento, cómo obtener más valor, ¿no? Libros que habían leído y habían impactado sus vidas. Entonces, gracias a él, yo pude empezar este camino porque en ese momento yo era ingeniero químico industrial y ya llevaba alrededor de 8 años ejerciendo mi carrera. Y de pronto yo había llegado a un punto donde decía, creo que ya sé lo que sé. O sea, ya sé suficiente, yo ya puedo valerme por mí mismo, me iba muy bien económicamente. Y yo decía, ¿para qué aprender más, no? ¿Para qué leer este tipo de libros de desarrollo personal, no? Que son como para dummies, yo decía. Y gracias a este mentor, a este empresario, yo empecé a involucrarme mucho más en volverme un aprendiz eterno en la vida. Y esto ha traído para mí grandes beneficios. En un principio fue que me empezara a ir bien en las redes de mercadeo, porque yo era ingeniero, yo no me gustaba tratar con la gente, yo no sabía nada de ventas, y gracias a este negocio, pues empecé a aprender liderazgo, empecé a aprender ventas, empecé a perder el miedo a hablarle a la gente. O sea, ustedes me hubieran conocido en el 2016, que fue cuando empecé, no, era otra persona, totalmente distinta. No podía hablar así como hablo ahora, ¿no? Fue gracias a esto, porque yo creo que si te abres a la posibilidad de conocer a estos mentores, aprender y aplicar sus enseñanzas, cambian radicalmente los resultados que tienes en la vida. Algo que, como lo mencionas, que también mencionó mi mamá en las redes de mercadeo, fue que igual mis primeros trabajos no formales desde que mi mamá nos metió a vender Avon. Yo me acuerdo, era el niñito de la primaria que buscaba a las mamás de mis amiguitas, ¿no? Vendiendo Avon, ¿no? Y sí, o Betterware o diferentes cosas, ¿no? Entonces también fueron mis primeros acercamientos al mundo del emprendimiento, al mundo de los negocios, de ventas, por supuesto. Y comparto la historia contigo, de que vaya, si a mí me hubieran conocido desde antes, era muy diferente a lo que soy hoy en día. Y puedo decir que las ventas me han cambiado. O sea, saber de ventas, saber hablar con las personas, han permitido que esté hoy aquí hablando contigo a cámara y en diferentes espacios. Pero no lo puse, y también me acabo de acordar. Otro de mis mentores que tuve en la primaria fue el director general de mi escuela. Se llama Filiberto García. Y algo que le aprendimos mi mamá y yo de él, y que hasta la fecha lo recuerdo, es que, por ejemplo, yo tenía unas buenas calificaciones en la primaria y no tenía beca. Y pues un día el director se acerca con mi mamá y le dice, oye, pues ¿por qué no tienen beca? Si tiene buenas calificaciones. Y mi mamá le respondió, pues ¿para qué? ¿No? O sea, pues no la necesitamos, o sea, nosotros podemos pagar la colegiatura sin ningún problema. Y el director
si bien me acuerdo de las palabras, dijo algo así como de, estás mal. La beca no es para premiar a las personas que no tienen dinero. La beca es para premiar el esfuerzo de tu hijo por tener ese promedio. Entonces, ahí les va la beca. Esas palabras nunca se me olvidan, porque fue como ese cambio de perspectiva que mi mamá tenía de que es que pues no necesitamos una beca, o sea, no es un premio de pobreza, la beca es un premio por lo que el esfuerzo que hace una persona para conseguir algo. De la escuela también saqué muchas enseñanzas. Yo creo que la principal, que fue en la prepa, que hasta la fecha me sigue persiguiendo, bueno, no persiguiendo, sino, o sea, la sigo efectuando, es el tema de la puntualidad. No es un mentor como tal, más bien es como una persona moral, que fue mi preparatoria. Ya se cuenta que mi hora de entrada era a las 7 de la mañana, o 7:30 por ahí, ponle 7. Y eran muy, de que seguían las reglas al pie de la letra. Ellos te decían, la entrada es a las 7 de la mañana. 7:01 se cierran las puertas y ya no entras. Entonces, pues ahí fue cuando aprendí a ser puntual, a llegar a los lugares 10, 15 minutos antes. Si la entras a las 7, llegas a las 7 ya es tarde. Entonces, y sí, un día, pues llegábamos literal corriendo 7:01, no entras, ni modo. Ahí está la regla, entonces aprendí a ser puntual. Y hoy en día es como soy. Otros de mis mentores, por ejemplo, es que habla de la puntualidad, es Yokoi Kenji Díaz. No sé si lo has escuchado hablar de él. Para los que no lo conozcan, Yokoi Kenji, híjole, no la quiero ragar. Es colombiano-japonés, según yo. Sí, creo que sí. Pero ahorita le preguntamos a la inteligencia. Sí. Y él lo conocí porque él siempre en sus conferencias, aunque es un conferencista, él habla sobre las diferencias y beneficios de esta cultura japonesa y latinoamericana. Y decía, no, pues los japoneses hacemos esto y esto y esto, tenemos esta filosofía y así, ¿no? Entonces, hablando de la puntualidad, nunca se me olvida ese fragmento de la conferencia que dio, que una persona va llegando a la oficina o sea, en esto se desarrolla en el contexto de trabajo en Japón, ¿ok? Y llega un latino que entró a trabajar ahí. Y llegó tarde al trabajo, con el jefe, perdón, es que se me atravesó esto y lo otro y el gato y lo que sea, ¿no? Y se ríe el jefe, a ver, venga. Y va con otro de los trabajadores, no, a ver, ¿por qué llegó tarde? Dígale. No, pues es que se me atravesó el gato y que el coche y que el tiempo y los dos, a ver, venga. Y lo lleva con otro trabajador, a ver, dígale, ¿por qué llegó tarde? Pues, no, pues por el gato y por el coche y que el tiempo. A ver, venga. No, ya entendí, ya. Llegué tarde porque es mi culpa. O sea, ya. Y él fue como de, ya se acabó el show, ¿no? Bueno, a trabajar. Entonces, desde ahí aprendí de que, pues, las personas todo el mundo tiene problemas. O sea, yo, por ejemplo, en mi universidad, a mí me quedaba a 1:30 de camino, con tráfico. Y había gente que la universidad le quedaba caminando 5 minutos y llegaba tarde. Entonces, yo puedo decir que el 80% de las veces llegaba a tiempo a mis clases, pero en ese 20% restante llegaba y aunque me decían no puedes entrar, les decía, bueno, muchas gracias, y no entraba. Más no me ponía, es que maestro, yo vivo bien lejos. Quizá ya a lo mejor después en un espacio aparte les decía, ¿sabe qué, maestro? Es que la verdad es que yo vivo hasta acá. Hago todo lo posible por llegar al tiempo, pero no es excusa, le pido una disculpa. Y ya a lo mejor sí tenían cierto, que ok, vale, ya, tranquilito, ¿no? Pero el punto es no poner excusas. Todos tenemos diferentes problemas. Si yo puedo llegar a tiempo estando 1 hora de viaje, ¿por qué la persona que vive a 5 minutos caminando no llegaba a tiempo? Y es pues porque les daba flojera o porque no medían bien el tiempo. Entonces hay que tener este tipo de cosas, de valores para respetar incluso el tiempo de las demás personas. Si tú citas a una persona a tal hora y el hecho de que llegues tarde de por sí habla mal de ti.
pero habla mal de ti porque no estás respetando a la otra persona. Dices, ay, es que no le estoy diciendo nada. Eso se podía ir. Claro que se podía ir. Pero esta persona, así como tú, destinó tiempo a arreglarse, bañarse, tomar el transporte público, tomar un Uber, hizo lo que hizo para estar ahí a la hora en la que tú le dijiste. Y que tú no llegues, no puedes poner excusa que se te atravesó el gato o el coche o lo demás, porque esta persona también hizo cosas incluso hasta imposibles por llegar a la hora que se acordó. Y ese fue uno de los valores que hasta la fecha, yo creo que si la gente me describiera en 3 palabras, ser puntual sería una de ellas. Increíble. Y es muy bueno esto que mencionas porque efectivamente los mentores no necesariamente son personas con las que convives, sino pueden ser circunstancias, lugares, entorno, los libros que lees. O sea, yo gracias a Giovanni, que me empezó a recomendar estos libros, ¿no? De desarrollo personal, desarrollo humano y de otras habilidades blandas, encontré a uno de los que ha sido uno de mis mentores, que no lo conozco personalmente, que se llama T. Harv Eker, el autor del libro de los secretos de la mente millonaria, ¿no? Que lo conocí justo por el libro. Y ahí se empezaron a sembrar todas estas nuevas creencias acerca del dinero, a cambiar paradigmas que yo tenía sobre la riqueza y la pobreza, y que cambió totalmente mi perspectiva de las cosas. En ese entonces yo era una persona muy quejumbrosa, o sea, de verdad. De todo me parecía mal, todo me estaba victimizando en redes sociales. O sea, tenía una amiga que me decía, ¿hoy de qué te vas a quejar? ¿No? ¿Qué te hicieron tus roomies? ¿Qué hizo tu jefe? ¿Qué te hicieron tus colegas? ¿Qué hizo tu pareja que te tiene mal, ¿no? Y yo decía, ay, ¿a poco sí seré así? Pues sí, sí era así. Pero en ese libro, T. Harv Eker me enseñó que solo hay 2 tipos de personas en el mundo. Aquellas que son víctimas de todo y que por eso nunca van a lograr una prosperidad real, y las personas que se hacen responsables de sus resultados. Yo coincido mucho contigo, o sea, también me gusta mucho ser puntual, ¿no? Y yo llegaba mucho antes a mis citas, ¿no? Y era como de, la mayoría de la gente aquí en México, pues no es muy puntual, y menos en la Ciudad de México, ¿no? O sea, dicen, es que tú dices a tal hora para que la gente llegue más tarde. Y le digo, no, a mí dime a qué hora va a empezar, porque yo llego a esa hora, ¿no? O sea, si tú me dices a las 3, yo llego a las 3, o 10 para las 3, o cuarto para las 3, ¿no? Dice, no, es que te digo a las 3 porque empieza a las 4. Y la mayoría de la gente llega a las 4. Y digo, qué horror. Pero es justo esto, porque la mayoría de la gente, la vida le pasa. Hay tráfico, cerraron esta calle, no preví cierta cosa. Y yo digo, no, tú puedes ser víctima o puedes ser responsable y decir, yo llegué a tiempo porque me salí mucho antes, porque preví que hubiera manifestación, que ya sé que el tráfico aquí en la Ciudad de México es espantoso. Todos los factores yo ya los he tomado en cuenta, y por eso, pues, si tengo que salir una hora, hora y media antes, así lo hago. Entonces es mi responsabilidad. ¿Tú cómo juegas con el dinero? ¿Juegas a que el dinero te pasa? ¿A que el dinero de pronto no tienes y quién sabe por qué? Y es la economía, es el gobierno, es mi pareja, es algo que pasó, un desperfecto, un accidente. O tú dices, yo ya tengo todas mis previsiones, tengo mi fondo de emergencias, y por lo tanto cuando pase algo fuera de lo común, yo estoy cubierto, yo genero mis ingresos, sé cómo hacerlo. Entonces, estas todas son creencias del dinero. Y las obtuve gracias a haber leído este libro y seguir a este gran mentor de T. Harv Eker, que no necesariamente lo conozco, nunca hemos hablado en persona, pero que transformó mi mentalidad con respecto al dinero, con respecto a las finanzas, y gracias a eso pues estamos aquí. Otro mentor que a mí me ayudó mucho fue en su momento Salomón Drin. No me acuerdo del nombre real de Salomón Drin. Es Alejandro.
Salomón. Alejandro, sí. Así lo conoces, o sea. Sí, también lo sigo. Bueno, él lo conocí pues porque me gustan mucho los coches y él subía videos de coches. Ay, pues qué padre, ¿no? Pero cuando lo empecé a ver como una especie de mentor, fue al como que conocer un poco más de contexto de su historia. O sea que él igual, creo que me acuerdo que escuché un video suyo que empezó vendiendo eh, borradores, o sea, sí, un borrador de lápiz, pues, borrador en su escuela, aquí en México, es mexicano, actualmente vive en Estados Unidos. Y yo creo que lo que saqué de él también fue el hecho de que esa historia de que una persona que de niño era un estudiante común y corriente, que fue a una escuela común y corriente, como la mía, como la tuya, que tenía los mismos ingresos o peores que tú y yo, o iguales, hoy en día puede grabar videos. Algo que a mí me gustó mucho de él es de sus videos es que si grababa, por ejemplo, un McLaren, ¿no? Un McLaren, un superauto, un Lamborghini, y sí, las tomas y te hablaba y demás, pero era su coche. O sea, no era un youtuber que, sí, voy a la agencia que me presten el coche y le hago tomas y hablo de... No, era su coche. Y te sacaba un Lamborghini, te sacaba un McLaren, una camioneta, todo, todo, todo. Hoy, por ejemplo, tiene que la Tesla, la Cybertruck. Y entonces yo me ponía a ver, es que, wow, o sea, él de un niño como yo, que creció como yo, y hoy en día es un adulto joven, porque se ve joven, con una esposa, con una casa grande, con los coches de lujo, mexicano, Estados Unidos, viviendo ese sueño que uno tiene, por ejemplo, o sea, no hablando del típico sueño americano, o sea, el sueño de ser grande, de ser más, de realmente tener todos esos lujos que uno quisiera tener, es como de, si él pudo, yo también puedo. Entonces me sirvió como inspiración Salomón Rin. Y entonces ahí fue cuando empecé a seguir diferentes otras personas y cuando también comprendí, porque antes pensaba, no, pues es que pues sí, él vive en Estados Unidos, ¿no? Tuvo la oportunidad de irse allá. Un día él subió un video en el que habló del cómo se fue allá, mira, no me acuerdo, exactamente lo vi hace muchos años. Pero igual fue una de que no fue suerte. O sea, fue que él quería y él se animó y se aventó, creo yo. No la quiero regar, digo, lo escuché hace muchos años, pero se animó a irse sin nada. Y ahí empezó a crecer y a crecer. Pero eso es porque pues, uno tiene que tener esa iniciativa. Sí, esto es muy cierto y fíjate que coincidimos en varios mentores, Cristian y yo, porque efectivamente no son personas que hayan sido superhumanos, o sea, que nacieron con algún talento especial o ya con todo el dinero del mundo. No, son personas de carne y hueso que tuvieron sus retos, pasaron por muchísimas cosas y que gracias a la mentalidad, a seguir a otros mentores, a aprender, a querer hacer cosas grandes en la vida, que lo lograron. Y uno de mis más grandes mentores, que a la fecha somos grandes amigos, hemos hecho muchos negocios juntos, es Juan Carlos Barrios. Juan Carlos Barrios era el mentor de Giovanni Mattei y el libro de los secretos de la mente millonaria estaba justo en esa lista que Juan Carlos Barrios había diseñado para todos los que empezábamos en redes de mercadeo. Y ahí lo conocí, ¿no? Era parte de este equipo de Juan Carlos Barrios. Y él, gran mentor, empresario, ahorita tiene más de 9 empresas que trabajan sin él, ¿no? Más la editorial, y que ha hecho que muchos autores cumplan su sueño de tener publicado su libro. Fin del comercial. Pero definitivamente de Juan Carlos Barrios yo he aprendido lecciones muy importantes. Una de las que más me ha marcado es algo que él no me dijo. Porque gracias a toda esta cercanía y que lo conozco desde el 2016 y hemos trabajado mucho tiempo juntos, tuve la oportunidad, más el año pasado, de ir muchas veces a Querétaro, donde él reside, y quedarme semanas enteras con él y quedarme en su casa. Y yo lo que más veía de él era su ética de trabajo. O sea, Juan Carlos Barrios, a pesar de ser multimillonario, tener varias propiedades, varias empresas, que es conferencista y lo invitan a foros impresionantes ante
miles y miles de personas. Yo recuerdo estar en Río de Janeiro y él estaba dando la conferencia ante 18,000 personas. Entonces es un personaje que podría dejar de trabajar, tiene todo el dinero del mundo y que se levanta súper temprano en la mañana, va a la editorial, aprende con nosotros, está todo el tiempo ahí trabajando, da sus mentorías, se pone a escribir, revisa los trabajos que hay en proceso y todavía nos íbamos a su casa ya muy tarde, o sea, sus empleados de la editorial salían a las 6 en punto. Él se iba yendo de la editorial 7:30, 8, 9 de la noche. Yo me iba con él a su casa y después de la cena le decía a su esposa, déjame te leo algo de lo que he estado escribiendo y me das tu opinión. Y seguía escribiendo quizás hasta las 2, 3 de la mañana y al día siguiente, tempranito a las 8, después de hacer ejercicio, está otra vez en la editorial. Entonces, es muy fue muy vivencial esta parte, ¿no? De decir, él no es multimillonario porque tuvo suerte, porque le tocó. De hecho, su historia es, él vivía en una colonia pobre de la Ciudad de México, en La Bondojito, 7 hermanos, y decía que venían de una familia muy, muy acomodada porque todos dormían en el mismo cuartito, ¿no? Entonces, venir de ahí, de que sus papás realmente no tenían, una historia muy fuerte que él nos contó era como tenían que heredar zapatos los hermanos unos de otros porque no había para comprar zapatos nuevos. Y era ya hasta que de plano la suela prácticamente desaparecía, que su papá le pedía a su tío que que le prestara para poderle comprar zapatos nuevos. Entonces, él no vino en cuna de oro, él no tuvo entrenamiento empresarial desde niño, sin embargo, por seguir sus sueños, ha logrado todo esto, pero gracias a su trabajo, a cuánto trabaja. O sea, él ya no necesita trabajar. Pero a mí me puso el ejemplo en vivo y en directo, sin que él me dijera nada, de cuánto de verdad está trabajando. Siempre tiene nuevos proyectos, siempre está aprendiendo cosas nuevas. También él, cuando una de sus primeras conferencias en las que yo estuve, él celebraba su primer $1,000,000 ganado en la compañía donde estábamos. Y él decía, acabo de contratar un nuevo mentor, porque sí ya llegué a $1,000,000 de ganancia, pero yo quiero más y tengo que aprender cosas nuevas. Y estoy leyendo este nuevo libro y después voy a leer otro y otro y otro. Yo en ese momento yo decía, yo soy ingeniero químico, ya sé lo suficiente, nadie me va a enseñar. No, si el multimillonario está aprendiendo todo el tiempo, yo voy a seguir su ejemplo. Y cuando lo vi, nadie me lo contó, trabajando de sol a sol para lograr crear más libros, mentorear a más gente, llevar su mensaje a muchas más personas, dije, esta es la enseñanza más grande, o sea, de verdad que es lo que yo voy a hacer, ¿no? Y por eso, pues todo lo que hago, ¿no? Pero es gracias a un ejemplo de un mentor que vive lo que enseña. Vaya, ahorita que dijiste esto de las empresas que funcionan sin él, a veces también uno como emprendedor que escucha a muchos mentores, sigue las reglas, ¿no? Bueno, sigue esas reglas de la gente millonaria. Y la regla es de que tengas muchas fuentes de ingresos, muchos negocios. Pero incluso a veces uno como emprendedor necesita de escuchar otro tipo de mentores, otro tipo de historias para seguir adelante. Yo, por ejemplo, yo no tengo mucha cercanía con Juan Carlos Barrios, como tú. De hecho, yo no tiene mucho que lo conocí. Y yo no sabía esto de las 9 empresas. Ahorita, pues yo tengo mi empresa del tequila. Y si mi objetivo es hacer que esta empresa trabaje por sí sola. Pero a veces uno como emprendedor dice, es que ¿cómo? Pues, no es posible. O sea, ¿cómo vas a poner una empresa que trabaje para ti? Entonces, ¿para qué la pones? Y como que lo ves un poco imposible. Y como que te va el bajón y, no, pues sí. O cuando escuchas este tipo de historias, dices, claro que es posible. Hasta más, tener 9 empresas o más.
Entonces siempre escuchar anécdotas así, historias así, motivan mucho a uno. Tenía 11, pero todos quebraron en la pandemia. Pero aún así, se aventó a hacerlas, que es lo que muchas personas no quieren hacer, aventarse. Otra de mis mentores ha sido, por ejemplo, Omar Villalobos hasta cierto punto. Porque, Omar Villalobos es un conferencista. De él me acuerdo en su conferencia que se llama ¿Te educaron para ser chingón o para ser pendejo? En esa conferencia cuenta dos historias. La primera, que es la que hasta la fecha me sigue marcando, es que él de chiquito, vaya, trataré de contarla, ¿no? A lo mejor me equivoco. Que él de chiquito quería ser conferencista, pero él era tartamudo. Entonces, pues iba con su mamá, fue con su papá, es que de grande quiero ser conferencista. Y su papá le dijo, no mames, ¿cómo crees que vas a ser conferencista? Estás loco. O algo así, ¿no? Y luego fue con su mamá, mamá, yo de grande quiero ser conferencista. Y la mamá lo murió, le acarició la carita y con el amor de madre le dijo, Omar, lo que quieras en la vida, lo que quieras. Pero ser conferencista, no. Oh, okay. Entonces él estaba triste, pero aún así decía, no, yo quiero ser conferencista. Entonces creció y él rentó un espacio, pues, creo que era un hotel, pues un espacio para dar su conferencia. Y él se puso a hacer invitaciones, a escribir invitaciones donde contaba su historia y decir, yo voy a ser conferencista, voy a viajar por el mundo, voy a inspirar a las personas, etcétera. Los invito a mi conferencia donde voy a contar todo esto, mi primer conferencia. Y las mandó, o sea, a todos los mundos, a sus amigos, a los amigos de su papá, pues creo que su papá estaba cosas así como empresariales porque tenía un asistente, a los amigos del papá, o sea, a todos los invitó. Él en el día del evento fue el edecán, el conferencista, el que organizó, el que puso las sillas, el que estaba en la puerta, él fue todo, no tenía a nadie que le ayudara, él hizo todo. Ya estaba todo listo. Y cuando ya estaba así, creo que la conferencia era, por decir un número, no era a las 6 de la tarde. Dieron las 6, se pararon en el escenario, no había nadie. Nadie estaba ahí como público. Porque resulta que el papá hasta se puso a su asistente a llamarle a todos, a decirles que fue una broma de mal gusto de su hijo. No fue nadie. Qué fuerte. Entonces él se para en el escenario y se pone a dar la conferencia a las sillas. Completamente solo a las sillas. Y a él se le salían las lágrimas, ¿no? De cómo, pero aún así se animó a dar las conferencias solo. Y ahí fue cuando dio esta frase que no se me olvida, que es, nada ni nadie me roba mi sueño. Nada ni nadie me roba mi sueño. Fue como de, wow. Si él quiere ser conferencista y vaya, yo no sé si la historia sea realmente real o no, pero si es una historia real, ¿qué valor tienen las personas? Yo, por ejemplo, ya te lo he contado, uno de mis sueños es ser conferencista. Y aunque a pesar de que nadie escuche, por ejemplo, estos podcasts, que hasta el momento tienen realmente pocas visitas, tenemos poco público, pero así sea una persona que se inspire con estos podcasts, una persona que aprenda a hacer buen uso de las finanzas personales, al menos yo, y creo que tú también, nos vamos a dar por bien servidos, de que realmente estamos aportando esto a la sociedad. Y su siguiente historia fue, ya como que un poco más adelante de esa conferencia, fue que decía, pues que tú controles tu mente. O sea, por Dios, o sea, si la publicidad, si la televisión controlan tu mente diciéndote mentiras de que compra que compra lo otro y así, y te engañan, pues permítete engañarte tu propia mente. Si te dices, no, es que te ves gordo y te ves mal, no, engaña tu mente, eres el chingón, eres el bueno, o sea, puedes hacer las cosas. También la forma en la que te expresas, la forma en la que comunicas las cosas, aquí viene incluso la parte de las ventas, que es de que si estás
si tú estás con tu pareja, con tu esposo, ¿no? Por decir, y tú, uno como mujer, es que no, es que, y empiezas a quejarte, es que no me quieres, es que no me extrañas, es que no me regalas nada, es que ya te duermes temprano, ya ni me pelas. Pues el esposo va así como, ¡ah! Entonces, por ejemplo, si llega el esposo, está el esposo así en la calle, de repente pasa el señor vendiendo flores. Entonces el esposo se acuerda, ay, le quiero comprar unas flores, o sea, que se le viene a la mente, le voy a comprar unas flores a mi esposa. Y se acuerda, es que no me quieres, no me extrañas, haces esto, haces lo otro, que los calzones. Ay, no, y qué hueva le da, ya no compro nada. Pero, si le das otro tipo de mensaje, si quieres que tu esposo cambie, dile, ay, ¿quién es el esposo más guapo que tengo yo? ¿Quién se levanta temprano? ¿Quién me quiere tanto? Y hasta el esposo lo siente bonito, ¿no? Y entonces cuando pasa el señor con las flores y se acuerda, ay, ¿quién es el hombre más bueno de la casa? Ay, pues sí, le voy a comprar sus flores. Entonces es la forma en la que comunicas tus ideas. Yo eso, por ejemplo, realmente yo creo que de Omar Villalobos he escuchado 2 conferencias. Pero con esas 2 conferencias me ha bastado para tener algunas normas que he seguido en mi vida día a día. Está increíble. Y fíjate, hablando del tema de las ventas, uno de los mentores que conocí gracias a Juan Carlos Barrios fue justamente Chris Ursúa, que él hablaba de esto, siempre de estar vendiendo. Y tiene un libro, creo que su primer libro, ay, no, ya la regué porque no me acuerdo del título del libro, pero algo así como de Todos venden, creo que así se llama el libro, Todos venden. Finalmente, en toda interacción humana que nosotros tenemos, tal como lo dijiste, te estás vendiendo todo el tiempo. O sea, uno no puede llegar y esperar que todo el mundo lo quiera a uno, que todo el mundo nos ponga atención, que todos quieran comprarnos, si somos desagradables, si le estamos haciendo caras a la gente, si de pronto hablamos mal de otros a sus espaldas, pues no va a suceder. Todo el tiempo, cada relación, cada transacción tiene como base la confianza y que te caiga bien la otra persona. Tú no le compras a gente que te cae mal, ¿no? Le tienes que caer bien. Entonces todo el tiempo te estás vendiendo en realidad. Hasta para conseguir un trabajo, si tú haces bien esta chamba de venderte bien, te van a pagar bien. Punto. No es que unos ganen menos que otros porque tengan menos habilidades, sino porque otros no saben vender mejor. Entonces este arte de vender, a mí, como yo no vendía nada cuando empecé en las redes de mercadeo, de verdad para mí era súper difícil conectar con la gente y venderles algo. Entonces empecé a seguir a este Chris Ursúa, que hablaba de esta filosofía, ¿no? De vender es un acto de amor. Y para mí fue como o sea, ¿qué está diciendo? ¿Por qué? ¿Por qué lo dice? Porque efectivamente, tú tratas de acercar algo que a la gente le va a funcionar, que le va a servir, pero que la mayoría de la gente no está consciente de eso y al principio te va a rechazar. O sea, yo me imagino, mucha gente que diga, ay, aprender de finanzas personales, qué flojera, no quiero, ¿no? Te vendo un curso de finanzas, no, jamás voy a gastar mi dinero en eso. Yo he tenido amigos que me dicen, no, voy a leer tu libro porque yo ni leo y yo no gasto mi dinero en ese tipo de cosas. Y digo, pues claro, por eso no tienes gran prosperidad económica, ¿no? Porque no te estás educando en el tema donde quieres progresar. Pero aún así, desde aquí, yo soy amoroso para destinar tiempo, energía, tolerancia al rechazo, para llevarte eso que te va a hacer un beneficio a ti. Por eso me resonó tanto esta frase de él, que decía, vender es un acto de amor. Y al tú dar valor al mundo, vas a recibir valor a cambio. Y transformó mi mentalidad en cuanto a las ventas. Yo decía, me podría dedicar a lo que sea, menos a vender. Y odiaba a los vendedores. Ahora es lo que hago todo el tiempo estoy vendiendo, porque entendí que efectivamente, cuando yo pongo mi energía, mi tiempo, mi comodidad
mis recursos en ayudar a otra persona a que obtenga algo que va a mejorar su vida, yo soy pleno. Aunque la otra persona me diga que no. O sea, yo estoy haciendo mi labor de ventas. Si la otra persona me dice, ¿sabes qué? No lo quiero lo que tú me estás ofreciendo, le doy las gracias y digo, vamos a llevar este amor a otra parte. Pero lo vamos a seguir dando porque depende de mí que esto suceda y no de la respuesta que me dan las otras personas. Al final, mi intención es buena y va más allá del resultado que obtengo, y de esa manera pude volverme un grande en las ventas. O sea, hoy que vine a grabar le decía a Chris, ya conseguí otro inversionista, cantidades que al principio de mi carrera hubiera dicho, no, esto es inalcanzable, pero es por eso, porque yo me sé vender. Y parte de esto es gracias a este mentor, Chris Ursula. Mira, no me acuerdo si fue porque yo también seguía a Chris Ursula. Pues no me acuerdo si fue él o Jürgen Klarik, porque me suena la frase. Pero decía que también vender, aparte de ser un acto de amor, el trabajo de un vendedor no es en esencia vender el producto o el servicio. El trabajo real de un vendedor es educar. Porque al final, si esa venta no se concreta, o sea, no te compran, tú ya hiciste tu trabajo como vendedor de educar a la persona en qué consiste, en explicarle en qué consiste ese producto. Y es cuando se viene este tema de los clientes a largo plazo. Porque quizá ahorita no te compró, pero como le educaste, como le enseñaste qué es un vino, qué contiene y cómo se bebe, quizá no te compró el vino en ese momento. Pero después, como él aprendió lo que es un vino, al primero que va a buscar cuando quiera un vino va a ser a ti, porque tú le enseñaste. Entonces ese es el principal trabajo de un vendedor: vender con amor y enseñar. Se nos está acabando el tiempo por lo que estoy viendo, y nos hace falta muchísimos mentores, pues que de verdad, si de por sí aquí tenemos algunos y nos faltaron muchos más, esto serían historias de nunca acabar. Así nada más rápido, yo por ejemplo puse a este soldado, no la quiero regar, no sé si es general, no sé muy bien los rangos, pero se apellida McRaven. Él escribió su libro y dio su conferencia que se llama siempre, ¿cómo era algo de tender su cama? Si quieres cambiar tu vida, primero tienes que tender tu cama, algo por así el estilo. Creo que sí lo has escuchado alguna vez. Sí. Y pues él habla de que si tú quieres hacer grandes cosas en tu vida, si quieres generar grandes cambios, lo primero que tienes que estar haciendo es levantarte y tender tu cama. Si no puedes hacer eso iniciando tu día, no te atrevas a hacer otras cosas aún más grandes. Y aunque el día haya sido de los peores días que hayas tenido en la vida, siempre vas a llegar a tu casa y vas a sentir una gran satisfacción porque vas a llegar a una cama completamente tendida. Eso se lo aprendí de McRaven. ¿Algo que has aprendido de algún otro? Así de forma rápida. Pues fíjate que hablando de esta parte de la perseverancia, el mentor de Chris Ursula se llama Eduardo Barón. Y una vez yo veía una conferencia de él donde decía, les preguntó a la audiencia, ¿quién de aquí usa zapatos? Todos levantaron la mano. Dice, ok, imagínense que yo soy un vendedor de zapatos. ¿Quién de aquí me compraría zapatos el día de hoy? Y nadie levantó la mano. Dice, bueno, pero ¿quién me compraría zapatos dentro de una semana? Y ya por ahí algunos levantaron la mano. Dice, ¿quién me compraría zapatos dentro de un mes? Ya un poquito más. Dentro de 3 meses, 6 meses, dentro de un año. Y ya todos levantaron la mano, ¿no? Entonces, el entender esta parte de que lo que sea que estés haciendo va a dar un resultado, pero quizá no mañana, no pasado mañana. Si están emprendiendo, si están haciendo negocios, si están empezando a cuidar sus finanzas, síganlo haciendo, porque el resultado se va a dar en su tiempo. Él iba a vender zapatos a toda la audiencia, pero dentro de un mes, 3 meses, 6 meses, un año. Entonces, nunca se rindan. Como les dice Chris cada episodio, sigan luchando por sus sueños,
sabiendo que si no saben algo lo pueden aprender de otros mentores, que nosotros estamos aquí para ayudarles a que mejoren su economía en muchos ámbitos, pero que quizá el resultado no se va a dar mañana. Pero si siguen perseverando, si siguen con constancia, todos les van a comprar sus zapatos y van a tener todos los sueños que quieran. Efectivamente. Yo creo que de las principales enseñanzas que podría dejar este video es: recuerda siempre que el mentor que tú tienes actualmente, en algún pasado e incluso presente, tuvo otros mentores. Así como tú hoy en día estás aprendiendo de muchas personas, muchos mentores como nosotros, en un futuro tú vas a ser el mentor o la mentora de esta persona que está buscando escuchar muchos mentores más. Entonces, sigan escuchando, sigan aprendiendo. A mí me encuentran en Instagram como @tonaltag. A mí como Josué Mejía MX. No olviden de suscribirse a este canal, Money Geeks. Nos vemos en el siguiente episodio. Como es costumbre, nunca se rindan, siempre luchen por sus sueños y sobre todo, siempre diviértanse. Hasta luego. Hasta luego. Bye bye.